revisando el PPT que nos quedamos a medias en la clase anterior, ya que eso enlaza al capítulo de la clase de hoy. Revisamos rápidamente los tipos de organización porque encontrábamos la necesidad de llevar adelante, no cómo vamos a hacer la estrategia, cómo vamos a lograr los objetivos. Y para ello teníamos que diseñar, teníamos que estructurar, teníamos que plantear ya conceptos más importantes como los de ahora, que son eh, de arquitectura, ¿no? Arquitectura organizacional, en donde no solamente se encuentran conceptos como de autoridad, funciones, sino también se arrastran sobre ellos el cumplimiento de objetivos, se arrastran sobre ellos las tecnologías de información, los procesos. Entre estos tipos de organización revisamos los que se basaban en la autoridad, o sea, los del siglo pasado, los que están más orientados a las teorías tradicionales. Encontramos aquí a las organizaciones basadas en jerarquías y funciones, desde la organización línea-militar, en las cuales nosotros encontramos una línea jerárquica muy distinguida entre el trabajador y el empleador, hasta las organizaciones matriciales, ¿no? Aquí la organización lineal, la dependencia es directa, recta, de autoridad, ¿no? Y responsabilidad entre el jefe y el subalterno. No hay duda de quién es el jefe, no hay duda de quién debe dar la responsabilidad. Si quisiéramos llevarlo esto al campo de las empresas, esto se da más en organizaciones muy pequeñas. Luego teníamos la organización funcional, que estaba relacionada con la división del trabajo, o sea, encontrar organizaciones verticales, de tal manera que el trabajo se va dividiendo hasta encontrar un solo especialista por cada cosa que se realiza. Este especialista, al ser requerido por diversas áreas, podría transportarse, podría no tener claramente quién es la verdadera línea o quién es su jefe inmediato. Aquí se integran funciones de apoyo, de asesoría, y resulta muy vulnerable si no hay una línea de autoridad, por lo tanto que es muy confuso tenerlo así nada más como organización funcional. Y uniendo la 1.1 y 1.2 aparece la organización línea funcional, que es la combinación de las dos, o sea, se tiene la autoridad jerárquica y se tiene la línea funcional, y es la que tal vez están más en casi todas nuestras organizaciones, ¿no? Cuando nosotros vemos un organigrama, es muy típico encontrar las líneas verticales que unen a los órganos y allí queda, ¿no? Sustentada la organización. Posterior a ello aparecen ya las organizaciones por comités, en donde además de tener personas especializadas externas a la organización en vínculos de asesoría, también encontramos que se empiezan a probar, ¿no? Equipos de trabajo especializados dentro de la organización y que conocen o que coinciden en ellos problemas similares, ¿no? Y por lo tanto se conforman dentro del propio personal estos equipos, los cuales pueden después desaparecer cuando el problema se ha solucionado. Dentro de los organigramas se acostumbran a dibujar los comités permanentes, ¿no? Que siempre son necesarios, pero los comités conformados para un problema específico en común no están dentro de las estructuras visibles, porque se sabe que solucionado el problema, estos comités desaparecen y vuelven a aparecer otros que se registran por un problema similar entre varias áreas, ¿no? Los comités más conocidos están los comités de gerencia, los comités de calidad, de mantenimiento, de compras, los comités de repente de adquisiciones específicas, ¿no? Algún proyecto específico. Estos comités ya empezaban a aparecer y daban la fuerza a lo que venían a ser las organizaciones horizontales. Entonces decíamos, ¿por qué dividir el trabajo a especialistas? Si lo que deberíamos hacer es integrar las áreas para que todas conformen una idea básica del problema y de lo que actualmente ya se conoce como organizaciones por procesos. También en los años 60, en todo el tema de la organización burocrática de Weber, aparecen las organizaciones matriciales con la finalidad de poder compartir mejor los recursos
principalmente dentro de los proyectos, ¿no? Nosotros vemos este tipo de organizaciones en proyectos de ingeniería, en proyectos de inversión, en oficinas informáticas. Y lo que se trata acá de esquematizar es cómo es que las, hay unidades, ¿no? Que se han dividido, o sea, su departamentalización es por funciones y atienden a los productos, ¿no? Entonces, al atender, están compartiendo recursos en diferentes proyectos y por lo tanto se visualiza como una matriz. Y esto es lo que atrae a este nombre, ¿no? Entonces, yo tengo acá en esta lámina que un departamento, por ejemplo, el de diseño mecánico, atiende a lo que vendría a ser proyecto A, proyecto B, proyecto C. Por lo tanto, este departamento de diseño mecánico debería estar a la altura de los requerimientos, tanto tecnológicos como de logística para los tres proyectos, ¿no? Y así sucesivamente. Este tipo de estructura feneció por los años 80 más o menos y solamente se vincula a proyectos, nada más, ¿no? A proyectos en donde tienes una fecha cronometrada, una fecha límite de entrega, recursos que tienes que resguardar, ¿no? Costos que tienes que cuidar, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tienes tres proyectos, en cada proyecto no puedes tener cada uno de estos departamentos. Entonces, compartes estos recursos, ¿no? Y eso solo se puede hacer si hay un cronograma de las actividades que es fiable, que no se tiene que cambiar, ¿no? Y lo mismo también, no puedes tener un especialista de diseño, un especialista de electricidad, un especialista de obras en cada proyecto, pudiendo compartirlos, ¿no? Por lo tanto, la persona que atiende estos tres proyectos también debería ser una persona completamente especializada en estos temas, ¿no? Revisamos rápidamente la administración internacional porque es inminente dentro de todas las organizaciones el rol internacional que ahora tienen que entender y ampliar, tanto en las importaciones como en las exportaciones, en las compras como en las ventas, ¿no? Y esta administración internacional tiene pues retos como interactuar con otras culturas, otros valores, hacer frente a factores legales y políticos muy variados, hacer frente a situaciones no solamente culturales, políticas, legales, sino también de comunicación, ¿no? De entender a personas que eh, tú llegas a un ambiente nuevo, tienes que entrelazar economías, entrelazar culturas, entrelazar personas, y esto es el factor ambiental más importante que tienen que enfrentar. Pero ya es inminente en todas las organizaciones hablar de finanzas internacionales, logística internacional, um, interacciones con bancos en el extranjero, y lo que hablábamos de las formas de interacción, ¿no? Comercio exterior, que está relacionado con leyes internacionales. Nosotros tenemos una ley de comercio exterior, contratos, que también es completamente jurídico. Cada vez aparecen, yo les presenté una lista como de 27 tipos de contratos internacionales, pero cada vez aparecen más contratos que tienen que tener avales desde lo más alto en cada país, ¿no? Y los acuerdos cooperativos que son más flexibles, ¿no? Para salir a un mercado exterior, muchas veces tú tienes que llegar a acuerdos con tu propia competencia, hacer alianza con tus proveedores, entre otros, ¿no? Entonces, hablamos de comercio exterior, que son destinaciones aduaneras que son manejadas por ley, ¿no? Todas las distintas destinaciones aduaneras. Tal vez nosotros solo conocemos las definitivas como importaciones y exportaciones, pero en realidad son cantidad de destinaciones aduaneras, ¿no? Acá agarramos un ejemplo, ¿no? Teníamos las definitivas importaciones y exportaciones, que son las que conocemos, pero podrían haber temporales, que se conocen como importación temporal y exportación temporal. Um, yo vi de cerca una importación temporal que hacían las grandes tiendas comerciales aquí, llámese Saga, llámese Ripley, en donde por temporadas nosotros no coincidimos nuestras temporadas ni con Estados Unidos ni con Europa, ¿no? Ahora nos estamos muriendo de frío y en Europa y Estados Unidos es calor. Entonces allí viene todos los excedentes que han quedado de moda, de ropa, de todo lo que es el verano, y los traen a ventas aquí.
pero toda esa trayectoria que vienen en barcos, se manejan, envases, ¿no? Por ejemplo, las ropas vienen en tipo roperos, en tipos cajas muy especializadas, hasta los ganchos son más elegantes y todo eso. Y eso se devuelve, eso, ¿por qué tiene que pagar impuestos, no? El que importa lo devuelve, y entonces esa es importación temporal. Los envases en los cuales vienen protegidos esta ropa, los roperos, los ganchos, todo eso se regresa. También he visto exportación temporal cuando sale algún producto afuera y solamente para ser transformado, ¿no? Hacen alguna transformación, alguna evaluación, medida en otros países y regresan para seguir trabajando hacia aquí, ¿no? Y esas transacciones no tienen por qué pagar impuestos. Y las destinaciones de perfeccionamiento, generalmente aquí están todas las destinaciones en donde el gobierno presta apoyo para impulsar las exportaciones no tradicionales y algunos otros que de repente están más relacionados con em, pases inmediatos por nuestras carreteras o por nuestras cielo, ¿no? Por nuestros transportes específicos. El drawback era una de las de perfeccionamiento relacionado con empresas que ofrecían transformación, ¿no? Transformación de materia prima peruana, sí, y el Estado les permitía importar algunos componentes sin costo de impuestos, ¿no? Sin impuestos. Pero les daba el robo y les daba 2 o 3 años para demostrar, ¿no? Que todo lo que trajeron, lo importaron, impulsó el, las exportaciones y por lo tanto no pagaban. Si en esos 2 o 3 años no demostraban nada, simplemente los cobraban, ¿no? Em, Acá están los tipos de contratos internacionales y hablábamos, acá nos quedamos, ¿no? En los acuerdos cooperativos. Increíblemente, para poder salir y ser grandes afuera, tenemos que hacer a veces acuerdos horizontales o acuerdos verticales que hubieran sido imposibles de repente mirándolos acá de manera local, ¿no? Un acuerdo horizontal es una alianza estratégica que se realiza entre los competidores de una misma industria. Internamente los competidores pueden estar con secretos así súper cerrados sobre el manejo de precios, de costos, de todo lo que es su tecnología. Pero para salir afuera tienen que integrarse, tienen que hacer fuerza, si no el mercado afuera es muy grande, muy riesgoso. em, Así como acá hay el rey de la papa, la reina del pollo, etcétera, en otros países también. Y tú no puedes salir si antes no les das veña y ellos te autorizan a vender afuera. Es un campo peor que el de aquí, ¿no? Aquí es muy competitivo, allá incluso si atajas te asesinan ahí sin darte cuenta. Entonces tú tienes que ser fuerte, tienes que ir con alianzas, tienes que estar con un gobierno que ha hecho ya convenios bilaterales, convenios multilaterales para que el mercado sea más libre, ¿no? Y eso es parte de comercio exterior, es parte de relaciones eh, internacionales que también el Estado tiene que apoyar. Y bien, em, a todo esto es importante esta reflexión que nos brinda este cuadrito sobre los niveles de comprensión, porque nosotros podemos hablar de muchos tipos de organización. Nos hemos pasado ya casi 4 semanas leyendo bastante teoría con respecto a los modelos que existen dentro de las organizaciones, modelos exitosos que de repente en algún momento no pudieron serlo en otras organizaciones, modelos que se derrumbaron y por eso ni siquiera los miramos, entendemos que no les fue bien a la gente, pero sí nos ayudaron de repente algunas herramientas. Y todo este compendio, todo eso va a traernos éxitos o de repente demoras en las organizaciones, dependiendo del nivel de comprensión que tengamos en ellas, ¿no? ¿Y cómo relacionamos estos niveles de comprensión? Esto lo relacionamos con los niveles de comprensión de la alta dirección, de quienes deciden sobre los caminos a seguir en las empresas, su modo de actuación, su orientación si es futurista, su orientación si es por hechos y sus preguntas típicas, ¿no? Sus dudas típicas. Y estos 4 títulos realmente nos van a decir en qué tipo de organización estamos. Lamentablemente acá en el país y con lo que se ha venido este año nos hemos dado más cuenta que el 70% somos informales,
que no podemos sobrevivir un día sin trabajar, que no está bancarizado, etcétera, etcétera. N cosas que todo ha sido basado en los niveles de comprensión, ¿no? Que todo ha sido basado, entre comillas, en el conocimiento y la ignorancia de la gente. Entonces, este cuadrito nos debe a nosotros decir si es que un modelo u otro puede sobrevivir en las organizaciones, puede ser realmente una alternativa y puede lograr o no eficiencia en nuestras acciones, ¿no? Un primer nivel de comprensión y el que creo que está en el 70% de todos los informales ahorita son los hechos. La gente actúa con el hecho, ¿no? Así como nosotros decimos, hay que adelantarnos a los hechos, hay que ser proactivo y en los jóvenes se llena esa palabra, ¿no? Se llenan los currículos con esa palabra porque es lo que les interesa a las organizaciones. Igual existe la palabra opuesta, ¿no? A ser reactivo. Y lamentablemente está de moda la palabra, pero muy pocos lo ejecutan. Porque en la mayoría de casos el nivel de comprensión es el hecho, ya que te absorbe tanto la gestión de una organización que solo ves lo que está a tu frente y el problema a resolver. Su modo de actuación es reactivo. En el momento en que explota, se incendia, se abre la tierra o hay mucha bulla, recién me doy cuenta de que debo de actuar. Y por lo tanto, nuestra orientación siempre va a estar orientada al presente. Nunca va a pasar al futuro. Va a ser nuestro día a día. De hacer el caso de Perú en estos momentos, que al día siguiente, si no trabajas, ya no tienes que comer a la siguiente semana. Y una cuestión típica que se presenta en este tipo de organizaciones es, ¿cuál es la manera más rápida de resolver el problema ahora? Quiero resolverlo ahora y lo haces ahorita. Es una cuestión típica muy peligrosa porque no observaste lo principal y eso debe ser una lucha entre nosotros, entre ustedes que se forman para los ingenieros y los que no somos, en no amarrarnos en solucionar el problema, sino amarrarnos al análisis, qué causó el problema. Porque si nosotros nos vamos de inmediato a la solución, y eso lamentablemente con ustedes, con todas partes, en todas mis aulas lo veo, ¿no? Este es el problema, me mato enseñando la metodología y van a la prueba de frente a la solución. ¿Y en qué momento analizaron? ¿En qué momento evitaron la causa? Nunca. Y si nosotros tenemos un problema y no evitamos la causa, curamos la causa, el problema va a seguir, porque el incendio solamente lo hemos apagado en ese momento. Y a eso lo conocemos como personas reactivas. De nada sirve llenarnos de las palabras de somos proactivos si nuestra actuación solamente soluciona problemas y no retroceder a las causas y desaparecer causas. Hacia eso va este nivel de comprensión. Y si nosotros tenemos organizaciones de este tipo, la lucha es bien grande, porque hay que romper los paradigmas, romper que nosotros no podemos estar solamente pensando en reaccionar ante el problema, ¿no? Un segundo de nivel de comprensión lo conforman los patrones de comportamiento. La empresa comienza a aprender, ¿no? Ya tiene todo un elemento cognitivo y comienza entonces a trabajar el tema de por qué ha pasado esto, ¿no? ¿Por qué ha pasado? Entonces se reacciona y dice, este hecho se está dando todos los años, se está dando todos los meses, o se da cuando abre la ventana, ¿no? Y por lo tanto hay un patrón de comportamiento. Yo ya debo de pensar en qué me debo adaptar. Es un segundo nivel, claro que es un error, me voy a adaptar el error, ¿no? Si antes se me caía un ladrillo y me rompía la cabeza, ahora me pongo casco. No, tampoco es eso, pero ya comienzo a avanzar un poquito al futuro. Y mi pregunta típica es, ¿qué tipo de tendencia o patrón determina este fenómeno? Para este patrón de comportamiento ya analizo un poco, tomo tiempos, evalúo costos. El adaptarse a un problema no es tan sencillo, me empiezo a estudiar estadísticas y eso me va abriendo los ojos a lo que podría ser un entendimiento de las causas, ¿no? Este todavía no es la maravilla en las empresas, pero ya significa que está fertilizando el conocimiento. Un tercer nivel de comprensión es el de estructura sistémica, por eso el cual ustedes van a luchar, su carrera los exige, les obliga, ser el orgullo de ser ingeniero de sistemas cuando logren que las organizaciones tengan un nivel de entendimiento sistémico,
porque ahí estoy hablando ya de la proactividad. Ahí estoy hablando de que necesito ser creativo para que ese hecho no se vuelva a dar. Yo ya entendí la causa, entonces ahora debo crear la solución. Ya no se debe dar, ¿no? No debo de estar esperando que se solucione, ya calculé el momento en que se da, no, sino crear, ¿no? Crear soluciones. Y para ello me voy acercando más al futuro. Y una pregunta típica que se responde en este tipo de entendimiento es, ¿cuáles son los procesos que crean estos patrones? Entonces comienzo a ver cuáles son, o sea, la causa, incido en la causa, ya hablo de procesos, ya entiendo que es toda la organización que tiene que movilizarse para entender lo que no debe hacer para que no se dé este problema y crear soluciones para eso. Aquí, hasta aquí, nuestras organizaciones serían muy fuertes, muy valientes. Sin embargo, todavía hay un cuarto nivel de comprensión, al que yo personalmente lo llamo a los dueños del mundo, ¿no? Que en realidad son 10 personas dueñas del mundo y que son los que dominan absolutamente todo nuestro quehacer mundial. Y a este nivel de comprensión se le conoce como visiones. A ellos no les interesa el problema, ni la solución, ni nada. Ellos crean el futuro, visionan qué cosa quiero en el futuro y hacia eso se van. Ellos son de un modo de actuación generativo. Eso qué quiere decir, generan el cambio. Son completamente pertenecientes al futuro y su gran pregunta es, ¿cuáles son las visiones que generan estas estructuras? O sea, ¿cómo voy a lograr qué visión? ¿No? ¿Cómo es mi visión? Y ahora debo de pensar cómo lograr este futuro. ¿Cómo puedo generar el cambio para que mi visión sea la del futuro? ¿No? Sea ese futuro. ¿Cuáles son las visiones que generan esta estructura? Y ahí tenemos a los think tank, a los pensadores, ¿no? A todo el equipo grande de pensadores, a los futurólogos, a la gente que maneja los modelos, maneja las predicciones y maneja también grandes cantidades de financiamiento para poder realmente crear el futuro. Porque se imaginan esas películas de Viaje al Futuro que eran en mis épocas. Después apareció el Exterminator o algo así, ¿no? Que venían del futuro para matar al niño que cuando crezca me va a matar a mí, ¿no? Algo así. Entonces lo que hacen es simplemente deshacer o crear todo lo que pueda ayudar a llegar a esa visión, a ese futuro. Y en estos momentos, pues tenemos, como les digo, los grandes dueños del mundo, ¿no? Los grandes dueños de lo que es los alimentos, de lo que es la energía, de lo que es la tecnología en general, de lo que es las comunicaciones, en fin, son los grandes magnates del mundo, ¿no? La farmacia igual, ¿no? Los medicamentos. Y porque ellos están decididos a que generan el futuro, ¿no? En nuestro caso, volviendo a nuestro país, nosotros estamos en una constante lucha y, bueno, evaluando lo que está sucediendo este año y qué decir, ¿no? Yo con mis cifras me quedé chica, 100% de hechos, ¿no? Somos reactivos. Uno que otro, que avanzó un poco más, que maneja la tecnología, etcétera, está entrando a patrones de comportamiento, ¿no? Y son muy pocos los que entran a esta estructura sistémica de creación. Al ser un país seguidor, nos cuesta menos seguir a otros, ¿no? Mirar a otros y mirar cómo lo hacen. Y vamos bloqueando nuestra creatividad, ¿no? Vamos bloqueando y nos convertimos solamente en adaptativos. Nos adaptamos a lo que otros ya pensaron y crearon por nosotros, ¿no? Nos facilitan el mundo y nos convertimos solo en seguidores. Entonces, mm, bajo esta reflexión, los invito a leer una lecturita que está proyectada para la clase de hoy, antes de entrar directamente al enfoque sistémico.
Vamos a ver. Virtual. Quiero salir y no puedo. Ah, ya salí. Está en el Uni virtual y se llama ¿Está muerto el enfoque sistémico? Es una lectura pequeña, le vamos a dar unos 7 minutos. Espero que ya lo haya leído, o sea, el día de hoy simplemente deberíamos recordar, revisar lo que ya leímos y con eso opinar al respecto. Esta es una lectura que les debe dar en muy hondo a ustedes, a todos los estudiantes de ingeniería de sistemas, y debemos de tener una posición sobre ello que nos corresponde hacer. Bueno, la leemos entonces, les doy 7 minutos porque estamos 16:33 a las 16:40.